Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro programa de Par en Par. Estamos a unos días de terminar este mes de junio y comenzamos julio con un emocionante viaje para nuestra diócesis, la peregrinación a Lourdes. La peregrinación diocesana a Lourdes cumple 65 años y entre todos vamos a hacer de este aniversario un momento especial. El encuentro con la Madre será el momento de comunión diocesana de este 2026 e iremos todos unidos, presididos por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. No lo dudes, apúntate a vivir esta experiencia que tendrá lugar del 5 al 11 de julio. Infórmate en tu parroquia o en la hospitalidad. Una peregrinación a Lourdes que hará historia. La Iglesia de Orihuela Alicante celebra su encuentro diocesano de evangelización. Adentrados en el segundo bienio del Plan Diocesano, se analiza el estado actual de este proceso sinodal de nuestra diócesis para la renovación misionera de nuestras comunidades con el acompañamiento y la transmisión de la fe como ejes principales. Más temas de interés en nuestro espacio de noticias diocesanas. Estamos en esta ocasión con el Secretariado Diocesano de Justicia y Paz, que ya celebra su 25 aniversario. Desde la parroquia de San Francisco de Sales de Elda se analiza el camino recorrido hasta ahora y se abren nuevas vías de actuación para los próximos años. Eso sí, antes de todos estos temas, la palabra la tiene nuestro obispo don José Ignacio Munilla, quien nos deja su saludo como cada semana. Estamos ya en la recta final del mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Hemos entrado ya en el tiempo veraniego y hemos entrado con fuerza, vaya calores. Y quiero hacer referencia a el día de San Pedro y San Pablo, que este año coincide en lunes. San Pedro y San Pablo, que para muchos de nosotros además es una fecha entrañable porque muchísimos nos ordenamos sacerdotes en esa fecha, en ella también la Iglesia celebra lo que se llama el óbolo de San Pedro. Es decir, es un día en el que la Iglesia universal hace una colecta que se entrega en la Santa Sede para las necesidades del gobierno de la Iglesia, del Vaticano. Es decir, el Vaticano, la Santa Sede, el gobierno del Santo Padre, obviamente es sostenido por todas las diócesis del mundo. Obviamente tenemos que ser conscientes de todos los gastos que supone pues esa estructura que rodea al Santo Padre para ayudarle en su tarea de gobierno. A eso se llama el óbolo de San Pedro. Es una colecta que tradicionalmente se hace pues, en esta solemnidad, pero muchas veces también se mueve, dependiendo, ¿no?, de la decisión que se tome en cada lugar, a veces se traslada al domingo más próximo, muy probablemente a este domingo 28. Por lo tanto, os pediría que estéis atentos. Hemos recibido una carta desde la Santa Sede en la que se nos pide que nos tomemos en serio, ¿no?, pues esta colecta, pues para que obviamente podamos hacer frente a los gastos de la tarea de la evangelización. Recientemente hemos visto lo que supone ver al Santo Padre en su tarea ingente de evangelización, estando entre nosotros esos 6 días que estuvo, y la verdad es que es maravilloso, la potencialidad evangelizadora que tiene el ministerio de San Pedro. Pero ahora, al terminar este mes de junio, pues tomamos todos conciencia de que todos somos Iglesia, de que la Iglesia es cosa de todos, casa de todos, y que nos comprometemos al sostenimiento también de la Santa Sede. Y por lo tanto te invito, ¿no?, a que en tu parroquia te intereses por el asunto, preguntes para poder formar parte también, ¿no?, de esta colecta del óbolo de San Pedro. Y vamos a adentrarnos en este tiempo veraniego. Tendremos oportunidad también para hablar y discernir cómo podríamos hacer y vivir, ¿no?, para que este tiempo de verano no sea un tiempo en el que nos alejemos de Dios, sino todo lo contrario, nos sirva también para descansar
en el corazón de Cristo nuestro Señor. Señor de la vida, te damos gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo. Tú nos enseñas que en la vida, como en el juego, nadie se salva solo. Necesitamos del otro para crecer, para aprender a respetar, superar límites y celebrar juntos los logros alcanzados. Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia. El Encuentro Diocesano de Evangelización marca el final del curso pastoral, que ha estado marcado precisamente por la formación, el acompañamiento y el primer anuncio. La diócesis nos convocaba recientemente para dar cuenta de la actividad y para avanzar los pasos del próximo curso en este segundo bienio del proyecto diocesano de evangelización. Conocemos más detalles en el siguiente reportaje. Efectivamente, este encuentro diocesano de evangelización era una llamada a revisar con espíritu de comunión y gratitud el camino recorrido durante este año pastoral en el marco del segundo bienio del proyecto diocesano de evangelización. Es un proceso, cada uno va a su ritmo, va al ritmo que puede ir, y Dios acompaña ese ritmo, si estamos dispuestos a caminar, si estamos dispuestos a ir dando pasos. Por eso, hoy la palabra de Dios y este encuentro quiere ser una llamada a alzar la mirada. ¿Y alzar la mirada para qué? Para mirar nuestro camino, nuestro proyecto desde la gratitud. No desde el cansancio, no desde cuántas cosas tenemos, no desde no hemos comenzado todavía, no desde la desgana, sino con gratitud, sabiendo que esto es de Dios, sabiendo que esta es la historia que Dios quiere hacer con nosotros, sabiendo que Dios no abandona nunca a su pueblo, sabiendo que estamos en sus manos. Un recorrido que, como explicaba Miguel Ángel Cerezo, nos mueve en nuestra tarea evangelizadora independientemente de la etapa en la que cada uno se encuentre. Todo el proyecto se articula de manera conjunta. No olvidamos las acciones de primer anuncio y acogida mientras potenciamos el acompañamiento y la transmisión de la fe de este segundo bienio del proyecto diocesano de evangelización. Cuando comenzamos este proyecto, nos pusimos el itinerario del proceso de iniciación cristiana. Ese primer paso es el primer anuncio, anunciar. No un primer anuncio, decía el Papa Francisco, como el inicio de la vida cristiana y se acabó, sino donde hay que volver con tanta frecuencia, a ese primer momento que es el encuentro personal con el Señor, que tenemos que volver constantemente. Pero también un primer anuncio físico, la primera vez que te has encontrado con el Señor, ¿y ahora qué? Acojamos, que nuestras comunidades sean acogedoras, que tengan la capacidad de acoger a hombres y mujeres estén donde estén, porque el Señor quiere que todos se salven, todos. Y el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal insistía, todos, que todos se salven, que todos puedan encontrarse con el Señor, acoger. Cuando hemos acogido, ¿qué le podemos ofrecer a esta gente, a todos, los que acaban de llegar, los que estamos? Ese acompañamiento personal que nos oriente a todos al encuentro personal con el Señor y a mantenernos ahí. Y durante ese acompañamiento, tener la valentía y la capacidad de transmitir la fe, que es en el bienio en el que estamos, acompañar y transmitir la fe. ¿Y para qué? Y lo veremos en el siguiente bienio, para salir al mundo, para tener esa presencia pública de sin vergüenza y con orgullo manifestar lo que somos. Somos de Cristo, somos cristianos y estamos llamados, todo por nuestra misión, a anunciar que merece la pena seguir a Jesucristo.
En la importancia de ese acompañamiento como eje de la transmisión de la fe, profundizaba también Domingo García para propiciar esa renovación misionera de nuestras comunidades. De esto no hay que olvidarse nunca. Recordar que estamos colaborando en sinergia con el Espíritu de Dios. Si hablamos de acompañamiento espiritual, no es porque haya aspectos de la vida que no sean importantes. Es que me cuentas cosas muy mundanas. Eso no lo puede decir un padre espiritual, no lo puede decir un laico que acompaña a otro. Porque toda la vida debería estar acompañada por el Espíritu Santo. Como os he dicho, mi manera de hablar del Espíritu Santo es desde la unción del Verbo, desde el bautismo del Señor, que ha empapado la humanidad de Cristo. ¿Qué aspecto hay de la vida humana, salvo el pecado, que no esté directamente empapada por el Espíritu Santo, o al menos llamada a estar empapada por el Espíritu Santo? Por tanto, el fin del acompañamiento es que Cristo pueda formarse en cada cristiano, que cada uno siga creciendo hasta la talla de Cristo. Me gusta mucho este texto de San Pablo: crecer hasta la medida de Cristo, hasta que cada cristiano pueda decir, como San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ese acompañamiento también lo hizo el Señor y lo reflejaba bien el Evangelio en el pasaje de los discípulos de Emaús, y tiene su relación con el momento actual que vivimos. Hay que recordar que el acompañante siempre respeta la libertad del otro. Acompañamos a personas que son libres, que son protagonistas de su vida. Yo creo que podemos seguir hablando de dirección espiritual. Yo creo que no hay que tenerle ninguna alergia a ese nombre. Normalmente se suele asociar más a la paternidad de los sacerdotes, pero siempre hay que entender esto, que cuando acompaño, cuando ayudo a otro, tiene que ser el protagonista de su vida. No somos marionetas. Yo creo que si el propio Dios actúa en sinergia con nuestra, con nuestra libertad, también tenemos que hacerlo así nosotros. Se trata pues de un acompañamiento personal y espiritual hacia el encuentro con Cristo que ha de darse de manera sinodal, contando con todos como base de la misión evangelizadora. Así lo explicaba el teólogo diocesano Pedro Luis Vives. La sinodalidad es un modo de vivir la eclesialidad para la misión. Yo creo que hay como dos grandes, podríamos decir, ideas centrales que nos ayudan a comprender qué sinodalidad nos está planteando el Papa Francisco y también ahora el Papa León, ¿no? La sinodalidad sucede o acontece cuando la Iglesia se interpela con la misión. Es decir, cuando la Iglesia recibe el imperativo de la misión, es cuando surge esta sinodalidad, ¿no? Es una Iglesia que se organiza para la misión. Una Iglesia misionera, lanzada a la misión, necesita, en segundo lugar, la unión y la participación de todos. La sinodalidad viene para darnos cuenta que todo el pueblo de Dios es protagonista y sujeto de la misión. Por esto la sinodalidad nos devuelve el rostro bautismal de la Iglesia, lo que cada uno es desde el bautismo, y en ese sentido lo que nos une a todos los demás. No evangelizamos solamente desde la particularidad de los carismas, son necesarios, pero no solo desde los carismas. Evangelizamos desde la raíz común del bautismo. Y esto es lo que quiere expresar la sinodalidad. La sinodalidad no es algo más que vamos a implementar al proyecto diocesano de evangelización, no es algo más que tenemos que ir trabajando, metiendo dentro de esa carpeta amplia que es nuestro trabajo que empezamos hace años, sino que al contrario, nuestro proyecto diocesano de evangelización surge de un proceso que es eminentemente sinodal y que además se ha convertido en un caminar juntos, que es lo que estamos haciendo. Así que yo creo que vamos en buena línea y es para dar gracias a Dios por ese trabajo que hemos comenzado, que estamos haciendo juntos y que tenemos que seguir caminando juntos.
Un encuentro diocesano de evangelización llamado a alzar la mirada, como dictaba el lema de la reciente visita del Papa León a España. A ello hacía referencia nuestro obispo diocesano. Responder a este momento ofreciéndonos a la voluntad del Señor y sintiendo una auténtica conversión interior para seguir este camino misionero. La pregunta ¿yo qué debería de hacer? Nos pone en la presencia de Dios, nos pone conscientes de que el Espíritu nos ha puesto a todos en marcha. Esa es la sinodalidad, el Espíritu nos ha puesto en marcha y espera de nosotros nuestra conversión. A ver, cada uno desde su lugar, ¿no? Esto es como una especie de confluencia de conversiones. Yo creo que es una confluencia de conversiones que hace que la Iglesia sea capaz de responder a lo que Dios está esperando del momento que vivimos. Porque claro, después de un viaje apostólico como ese, pues uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y después de esto qué? Pero también don Domingo nos decía que aunque esa pregunta hay que hacerla, en el fondo el primer anuncio casi es paradigmático de cómo tiene que ser todo, O sea, no es para que lo demos por superado. Sin duda el Papa nos ha enseñado a evangelizar, nos ha enseñado a expresarnos, a modular nuestras palabras, los signos también, ¿no?, con los que nos dirigimos a los demás. Ha sido una escuela de evangelización. En este proceso que nos pedía el Espíritu cuando comenzamos el proyecto diocesano de evangelización, nos hablaba de una palabra que es clave, y es la palabra conversión. De hecho, el lema es la hora, pero tenemos un subtítulo que es importantísimo, y es hacia dónde vamos, hacia la renovación misionera de nuestras comunidades. Y esto requiere conversión, y decíamos, y seguimos diciendo, porque creemos que es así. La primera conversión y la más importante es la conversión personal. Si esa no se da, cambiaremos estructuras, cambiaremos personas, pero no vamos a cambiar para nada nuestra realidad, nuestra Iglesia. No vamos a dar ese paso a la renovación. ¿Y cómo se da esa conversión? Acercándonos al encuentro personal con el Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Teniendo la valentía de ponernos en sus manos. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, pero de verdad. Esa renovación, esa conversión personal va a llevar a una segunda conversión, que nos llevará a la conversión de las estructuras. Estructuras que, decía el Papa León, le decía a los obispos, que no tengan miedo de romper con estructuras que no evangelizan. Conversión de estructuras que tengan la capacidad de evangelizar, que sirvan, y que sirvan para el Evangelio, que sirvan para hacer discípulos misioneros. Y esta conversión de personas y estructuras puede llevar y se llevará a cabo la conversión misionera de nuestras comunidades. Es la parroquia de San Francisco de Sales en Elda y la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias del Secretariado Diocesano de Justicia y Paz por su 25 aniversario entre nosotros. También desde allí, desde sus salones parroquiales, tenía lugar una jornada de encuentro para celebrar esta importante efeméride y sus 25 años de historia el pasado 18 de junio. Pues había un movimiento laical que precisamente surgió en esta parroquia, nos hemos venido aquí a San Francisco por eso, de gente joven que por los años en que protestábamos los jóvenes, yo también era joven en aquel tiempo, protestábamos contra la inclusión de España en la OTAN, pues ya sabemos que la OTAN y la guerra a veces van demasiado en paralelo, ¿no? Pues había un movimiento laical, como digo, y surgió que llegó el nombramiento de don Victorio Oliver y surgió la comisión diocesana. Ya existía la comisión nacional, ya existía la comisión en otras provincias, en otras diócesis, y la confluencia de don Victorio Oliver como obispo de la diócesis y de este movimiento, pues surgió la Comisión de Justicia y Paz en la diócesis de Orihuela, Alicante. Un debate común entre miembros de esta pastoral diocesana y simpatizantes para arrojar luz sobre la misión concreta a la que se debe el secretariado. Pues con una pérdida de fuerza
en el tema de la acción social de la Iglesia. Es decir, en otros momentos parece que tenía un poco más de carga y a mí me parece que tenemos que recuperar, es decir, que la gente, por ejemplo, tenemos gente joven que empiezan con sus procesos o gente que tienen sus cursillos de primer anuncio y tal, pero ¿dónde queda ahí la preocupación por transmitir la fe precisamente actuando? Transmitir la fe es transmitir el amor, el amor fundamentalmente, y nosotros hablamos de la justicia, de la paz como expresiones del amor. Entonces, el problema es lo que he dicho, ¿dónde está la gente? Es decir, tenemos a veces la impresión de que llevamos esto un grupito reducido, pero que el eco que tiene en el conjunto de la vida normal de una parroquia, en el conjunto de la Iglesia, que no tiene el eco que debería tener. Porque tras 25 años de recorrido también hay margen de mejora. Se ejerce la autocrítica y el Secretariado de Justicia y Paz reclama la visibilidad de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros somos convencidos de que el Evangelio nos llega al compromiso. Entonces es inseparable el Evangelio del compromiso social. El Papa nos ha dicho que alcemos la mirada. Y si alzamos la mirada, si Dios no nos ayuda, no vemos más que violencia y injusticias y depravación. Entonces, gracias a Dios y al Espíritu, el Espíritu nos dirá por dónde tenemos que tirar. Nosotros, nuestro trabajo va siempre encaminado a hacer comentarios y reflexiones, provocar reflexiones sobre las encíclicas de los papas. Comentamos el mensaje por la paz, por la Jornada Mundial de la Paz de 1 de año, y estar siempre atento a lo que los papas nos dicen. Este Papa lo ha dejado muy claro en el Congreso de los Diputados. Y ahora nuestro trabajo está un poco expectante sobre la IA. Quique Landete lo ha dicho, ya hicimos un trabajo porque el Papa se refirió a la inteligencia artificial en la encíclica, en su último mensaje por la Jornada de la Paz. Y ahí andamos, estamos intentando que el Evangelio aterrice siempre en la actualidad y en la realidad de las personas. Bueno, la doctrina social de la Iglesia está muy presente, pero lo que queremos es transmitirla, que llegue a todo el mundo, que forme parte de nuestro día a día, y creemos que a veces los que trabajamos o los que a lo mejor nos hemos formado en la doctrina social de la Iglesia pensamos que los demás ya la conocen, ¿no? Entonces quizás tenemos una labor importante en transmitir, en hacerla, en pasar de esa formación a la acción. Creo que este sería nuestro punto de acción. Es el cometido de este Secretariado Diocesano de Justicia y Paz, evangelizar a través del amor de Cristo, de la doctrina social de la Iglesia, y que esto se pueda encontrar cada vez en más parroquias. Esto es lo que nos gustaría que se hiciera presente en todas y cada una de las parroquias, que donde se reúnen los cristianos, ahí tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues este es nuestro objetivo. Creemos que ahora, pues esta es una reflexión que hemos hecho en la comisión también, y es que hay veces que, bueno, ahora parece que todo llega por las redes sociales. Bueno, pues igual también este va a tener que ser uno de nuestros mecanismos, pero no nos olvidemos que es un mecanismo, que el objetivo es que llegue el mensaje, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia se haga más presente. Quedarnos solamente en el anuncio, sí, un fallo es que hacemos primer anuncio pero después no hay continuidad, pero si la continuidad no llega hasta la vida concreta y al compromiso, un serio compromiso del cristiano por hacer un mundo más fraterno, más justo, más pacífico, en fin, tenemos que hacer eso. Ante los graves terremotos que han tenido lugar este 24 de junio en Venezuela, una vez más Cáritas ha sido rápida en articular las primeras ayudas necesarias para paliar este desastre. Este es el llamamiento que hace nuestra Cáritas diocesana de Orihuela Alicante, quien nos llama a colaborar con quienes lo han perdido todos estos días.
Desde la plataforma Cáritas con Venezuela se ha activado la página web para hacer nuestra donación. Además, la organización permite también recibir estas ayudas por transferencia bancaria o Bizum. El encuentro diocesano de evangelización es el tema de portada de nuestro periódico Noticias Diocesanas. En el interior podéis descubrir todos los detalles de este acto y también nos hacemos eco de la visita del Papa León XIV a nuestro país. Encontraréis además un reportaje con los datos más relevantes de la memoria anual de Cáritas Diocesana. Recordad que podéis leerlo online y recogerlo en formato papel en vuestras parroquias. El Patronato del Misteri de Elche ha presentado el cartel anunciador para las representaciones de la festa de este año. La artista ilicitana Luisa Pastor ha sido la encargada de realizar la obra, en la que ha querido poner en valor 3 elementos representativos, como son la Basílica de Santa María, el Consueta de 1709 y el Oropel. También se han presentado los cargos electos y el portaestandarte de las representaciones del 2026. Ellos son la notaria Teresa Vadillo, el procurador Francisco Javier García y el abogado José Sánchez. Este honor se renueva cada año y es una distinción que une al Misteri con la ciudadanía. Una satisfacción enorme por poder representar a parte del pueblo de Elche en los actos próximos de las fiestas patronales. Un honor ser electo en esas representaciones del Misteri para continuar lo que es fe, cultura, arte, tradición de los ilicitanos durante siglos. Asumo este honor y compromiso con enorme orgullo y responsabilidad. La Concatedral de San Nicolás ha comenzado las obras de renovación de su cúpula, que será restaurada para frenar problemas estructurales del paso del tiempo. La Concatedral pide nuestra ayuda para conservar este relevante legado histórico que precisa de una importante inversión económica. Aquellos que deseen colaborar en la restauración pueden hacerlo mediante Bizum o haciéndose colaboradores. Únete al movimiento X y dalo todo en tu declaración de la renta. Un pequeño movimiento para ti y un gran paso para apoyar a los que más lo necesitan. Para ayudar el doble, solo tienes que marcar las 2 casillas y no te cuesta nada. Únete al movimiento X. Cáritas. Entramos en la recta final de la campaña de la renta y os recordamos que todavía estáis a tiempo de ayudar a la Iglesia marcando la casilla 105 en vuestra declaración. Es un gesto que no cuesta nada y que es compatible con la casilla de otros fines sociales. Y es que esta asignación tributaria nos permite, como diócesis, sostener programas de asistencia social para quienes más lo necesitan. Nos lo recuerda precisamente la campaña Por Tantos, que hace un viaje simbólico en autobús para mostrarnos esa labor caritativa de la Iglesia. Hoy os dejamos con este vídeo que nos deja interesantes testimonios. Nos vemos dentro de 7 días. Sed felices y cuidaos mucho. De vida. Yo siempre he visto la Iglesia a nivel concepto religioso, vas, haces misa y punto. Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no? Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia por desconocimiento. En los 23 años que yo llevo aquí ha habido un cambio de apertura a la gente. Una iglesia cercana y que está presente. Es decir, no es una iglesia que está de espectadora, no. Es una iglesia que interactúa. Esto es un hogar de madres con niños. Cuando llega de muchas circunstancias vividas, trabajamos con ellas para que salgan distintas. Tengo un niño de 1 año y 6 meses. Estoy aquí sola en España. Mi familia está toda en Argentina. Me encontré en una situación muy complicada con el padre de mi hijo y no tenía a quién acudir. Yo pasé hace tiempo por una situación parecida. Jamás pensé que había historias tan grandes detrás de una puerta. Yo siempre digo que una sociedad avanzada es aquella que piensa en los más necesitados. Intentamos en el aula tener como un pequeño lugar que les decimos muchas veces pues que este es vuestro lugar seguro. Aquí las emociones las podemos expresar. Desde que nació mi hija me han enseñado a vivir el día a día. Pues mira, yo no marcaba la X de la Iglesia y sí te vas con esa cosita de decir, cuando no la marco, ¿a quién estoy influyendo?
Este centro de mayores es un proyecto que surge porque la mayoría viven solos, se le olvida la soledad que tienen en su casa. Después de que tú te jubilas, tú tienes que tener algo en la vida y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás. Están poniendo el valor de lo más caro que tenemos, que es el tiempo, y compartirlos con otros creo que es lo más grande, lo más bonito que se puede hacer hoy día. Yo creo que la felicidad alarga la vida. Me he identificado porque perdí a mi madre hace poco. A mí me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí. Nuestra labor principalmente es con los enfermos y luego tenemos la acción social, que es uno de los pilares de nuestra hermandad. Venir aquí y descubrir esto a mí me ha creado como un dilema. Más allá de la fe está la labor social, ¿no? Siento que lo que estoy pasando el proceso de ahorita me ha formado más como persona. No marcaba la casilla de la iglesia porque no comulgo con su creencia religiosa, pero antes no sabía todo lo que ya estoy viendo. Cuando se concibe Dios como amor, el que ama, el amado, creo que eso es lo esencial, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Acercarse un poco a la cara más humilde de la iglesia, pues ha sido muy sorprendente, muy favorecedor. Yo lo que veo que marcar esa casilla pueda servir para algo, ¿no? Este proyecto me ha hecho pensar que voy a marcar la casilla de la iglesia. Ahora, cuando la marque, no voy a pensar solo en la iglesia, sino también en el padre que hemos visitado hoy, en Ana, en las personas mayores con las que hablamos. No sabía que en mi propio barrio puede haber una labor como esa. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita.